Buenos días. El Laboratorio de Estudios de la Imagen de la Universidad de Playa Ancha inicia su segundo conversatorio. Agradecemos al Departamento de Artes Integradas por el apoyo, al Museo Universitario del Grabado por prestarnos el espacio. Y les voy a presentar a nuestros ponencistas de hoy. El tema que nos convoca es el objeto tecnológico en cuanto a consumo. Y tenemos acá, voy a presentar desde mi izquierda a Peter Krueger, que es artista visual, docente del Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, de Valparaíso. Perdón. A Cristian Parra, por allá, diseñador, magíster en comunicación, también docente de la Escuela de Diseño de la Universidad de Playa Ancha. A Gisela Munita, doctora en Bellas Artes, artista visual, docente de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha, y quien presenta Soledad Montero, fotógrafa, docente de la Facultad de Arte también de la Universidad de Playa Ancha. Damos inicio entonces a nuestro segundo conversatorio con la ponencia de Gisela Munita. Bueno, buenos días. Voy a partir con una presentación resumida, concreta, en relación al dispositivo y la escenificación, que es el nombre al cual decidí plantear hoy para tener esta conversación con los colegas acá. Y voy a partir con 13 extractos, citas de 3 autores de distintos tiempos, de distintos momentos que reflexionan en torno a lo fotográfico. Partir con, las voy a leer rápido para que sean parte de nuestra conversación, más unas imágenes que traje para justamente ir abordando el tema que nos convoca. El primero es Philippe Dubois, el acto fotográfico, donde Dubois nos introduce en la dimensión revolucionaria de la fotografía, que según dice, reside en la naturaleza irreductible del acto de su creación, el procedimiento puesto en acción, que explicaría a cada imagen no como un resultado de una técnica, sino como un dispositivo de comunicación que incluye en igual medida el momento omnipresente de su creación y el de su recepción, también creativa. Estamos frente a una imagen acto en el que el gesto de la producción y el acto de su contemplación son partes constitutivas. Así la fotografía, según Dubois, puede ser y es al mismo tiempo espejo del mundo real, transformación de esa realidad de la que es parte y huella de un existente del que es referencia y habitualmente testimonio inapelable, dando cuenta hasta qué punto ese medio mecánico, óptico, químico, supuestamente objetivo, del que tantas veces se ha dicho en el plano filosófico, que efectuaba en ausencia del hombre. De hecho, implica ontológicamente la cuestión del sujeto, más específicamente del sujeto en proceso. Esa es la primera cita que me gustaría plantear. La segunda es sobre el universo de las imágenes técnicas de Willem Flusser, del 2017, la anterior es del 1990. Son 3 momentos muy diferentes en cuanto a estas reflexiones de estos intelectuales, digamos. Y Flusser plantea que partiendo de las imágenes técnicas actuales, podemos reconocer en ellas 2 tendencias básicas diferentes. Una, según Flusser, la de los receptores de imágenes y los funcionarios de las imágenes, y la otra es los creadores de imágenes y de los coleccionistas de imágenes. La utopía, según Flusser, significa sin lugar. Es la ausencia de un sitio donde el hombre se podría parar. Es casi cierto, según Flusser, que las imágenes técnicas concentrarán los intereses existenciales de los hombres del futuro. Esto nos autoriza y obliga a definir la sociedad emergente como una utopía. En ella no estará en ningún lugar ni en ningún tiempo, solo en áreas imaginarias, en aquellas cuya historia y geografía se entrelazan. La intención del siguiente ensayo, que es el universo de las imágenes técnicas, es captar esta disposición vital y real que comenzó a condensarse en imágenes técnicas, la disposición vital de la sociedad puramente informacional.
Y la tercera cita de No Cosas, de el autor Jung-Chun Lan, del 2021, reciente, digamos, es que él plantea que el mundo de la información no está hecho para la posesión, puesto que en él rige el acceso. El vínculo de las cosas o lugares son reemplazados por el acceso temporal a redes y plataformas. Él plantea que hoy la identidad se determina principalmente por la información y nos producimos a nosotros mismos en los medios sociales. La expresión francesa se produire significa ponerse en escena. Nos escenificamos a nosotros mismos y representamos nuestra identidad. Y por último, la transición de la posesión al acceso implica, según Jeremy Rifkin, un profundo cambio de paradigma. Es muy probable que en un mundo estructurado en torno a las relaciones del acceso produzca un tipo muy diferente de ser humano. Una vez que yo voy a plantear estas tres citas de estos tres autores, voy a hacer un recorrido súper rápido por un poco momentos del quehacer fotográfico en relación a esta situación del dispositivo en sí mismo y la situación escenográfica o escénica o de escenificación en cuanto al momento en que nos encontramos, a mi modo de ver, en relación a la práctica fotográfica. Y voy a partir con, al menos en mi experiencia, el primer aparato con el cual yo me enfrenté, que es el aparato digital, digamos, pasando de lo análogo a lo digital, que es esta camarita que es la clásica Sony Cybershot de 3 megapíxeles. Y es importante entender también el tema de la calidad y cómo se inicia este proceso y lo que estamos hoy. Aquí tengo un par de imágenes. Después de eso paso a mostrar otro dispositivo, que es un poco lo que me convoca hoy, el tema del dispositivo, que tiene que ver ya con el concepto de la pantalla, ¿cierto? Y de la relación que uno empieza a tener con el dispositivo en sí, donde existe el visor, ¿cierto? El visor se transforma ya en una pantalla que implica un revisor de la imagen, ¿cierto? De hacer imagen, revisar la imagen, eliminación de la imagen, repetición de la imagen, y esas todas confluyen en un sistema operacional, digamos, en cuanto a qué es lo que implica el registro, que es el cambio también de paradigma en relación a lo análogo. Después tengo dos dispositivos, ¿cierto? Que son los que han ido revolucionando todo como la logística, de cómo acceder a qué tipo de imágenes, digamos, que son los drones, que son las cámaras y otros, bueno, conceptos también de marca o de empresas que han implicado una revolución en el tema de cómo accedo a la imagen, tanto en video como imagen fija, incluso en sonido, incluyendo la riqueza del sonido, el clásico celular en el que estamos ahora en la revolución total, o otra cámara que podría ser la cámara que finalmente genera la lógica del registro más la impresión a la vez, que son las cámaras instantáneas. Otro tipo de mecanismo que hoy ya generan una imagen en 360 grados, ¿cierto? Que es poder registrar el entorno por completo, con estas imágenes que se incorporan en el propio cuerpo, digamos, como un dispositivo, como una especie de prótesis, donde el cuerpo el propio cuerpo va generando el propio registro a su alrededor. Pero vuelvo un poquito al tema de la pre-selfie, digamos, a la imagen que es el souvenir, ¿cierto? Que es este registro del recuerdo, pero que aún en este tiempo surgía en cuanto a ponerse frente a un fotógrafo, ¿cierto? El fotógrafo no es uno, sino que uno es el modelo y es otro el que registra. Tengo también, para que podamos discutir con los colegas acá, los errores no forzados, que son los archivos dañados, digamos, que son las imágenes que uno digitalmente, por algún problema que uno no puede manejar, digamos, las imágenes terminan siendo eliminadas, el archivo termina siendo irreparable, y que son imágenes que no están construidas, simplemente el sistema o el software las distorsionó y uno empieza a perder ciertas informaciones, que son esta pérdida irreparable, ¿cierto?, de imágenes por los sistemas, digamos, de software que implican que hay un no control también del propio registro. Y aquí hay un par de ejemplos de esto que estoy planteando. Estoy divagando por varios temas, pero creo que eso es parte de la conversación, no parece lineal ni con mucho sentido, pero
pero bueno, es un poco el planteamiento de ponerse en distintas posiciones de la situación. Tengo en este acto fotográfico el entender el registro, ¿cierto?, como una acción, y uno de los libros con el que partí yo, el Philippe Dubois, que es el acto fotográfico, es interesante cómo él plantea la relación del hacer fotográfico desde la propia puesta en escena del cuerpo, digamos, cómo el cuerpo es parte de esta situación que genera estas imágenes. Entonces tengo acá un registro del acto fotográfico como tal, y la lógica de la postproducción. ¿Ya? Aquí hay un registro de imágenes en un tour nocturno, un tour de estos que son como para mirar los planetas, qué sé yo, con telescopios incluidos, pero donde estos tours ofrecen que el registro final, esa imagen que es como el registro de la experiencia, ¿cierto?, aparte de la mirada por el otro dispositivo que son los telescopios, hay una postproducción de la situación a la cual se contrapone con la imagen que está en el centro, que es la que no tiene la postproducción, la cual se elige, quiero un registro lo más, entre comillas, menos intervenido posible, y ahí podemos ver un poco la diferencia de cómo como una imagen en su originalidad o su primer archivo, ¿cierto?, la primera impronta que deja registrada en el sensor, pasa por otro tipo de situaciones y software que hacen que finalmente la imagen final, tal vez el recuerdo final incluso sea uno totalmente diferente, como lo podemos ver acá, en esa comparativa. Me parece que también es interesante considerar el tema de la expectativa, ¿cierto?, de la lógica de que todo esto finalmente pasa por el concepto de espectáculo, por el concepto de esperar algo, de alguien. Está también el tema de cómo los cuerpos, la sociedad, los flujos, digamos, van en busca de una experiencia que tiene que ver con una reserva de una naturaleza, etc. Bueno, ¿qué pasa ahí con nuestros dispositivos frente a estos espacios de contemplación? Y aquí tenemos registro un poco de cómo vamos transformando esta imagen previa donde alguien nos fotografía a este concepto de yo mismo e ingreso en esa imagen, y ahí donde me interesa un poco que plantear el tema de que la diferencia del cambio de paradigma es que yo ya no contemplo y registro, sino que yo contemplo, registro y además yo me incorporo en esa escena y soy parte de ese espacio natural, pero con mi cuerpo incluido, digamos. Yo ya no estoy detrás de la cámara, así que estoy frente de la cámara y además me incorporo a ese fondo determinado. Tengo otro concepto que es la escena de la escena, cuando ya se empieza a repetir, que en este caso hay un ejemplo muy anecdótico, que es el propio teatro con la proyección de la propia imagen dentro del propio lugar. Y las dos escenas de abajo, que son las clásicas imágenes de la pantallización de un propio espectáculo, donde finalmente termino viendo un concierto a través de la pantalla y no mirando directamente el escenario, por dar un ejemplo. Frente a esa situación, yo pongo como la lógica entre una comparativa entre la contemplación versus la pantallización. Es decir, a mi modo de ver, muchas veces se pierde esa lógica de estar en la contemplación, de ver los reflejos que podrían ocurrir como un efecto natural, porque en realidad estoy focalizándome en el aparato, estoy focalizándome en la pose, estoy focalizándome, poniendo en posición un poco de cómo funciona la lógica de la práctica fotográfica. ¿Cuánto es lo que realmente estoy contemplando? ¿Cuánto es lo que realmente estoy intermediado por este dispositivo? ¿Cierto? ¿Cuánto es lo que podría ir como en retroceso en relación a la mirada directa, ¿cierto? Al yo mirar ese espacio y yo enfrentar ese lugar, esa naturaleza. Con imágenes estoy un poquito divagando en cuanto a mostrar espacios que en cierta medida se pierden, porque en realidad el concepto está en que el cuerpo se posiciona e ingresa a este lugar en desmedro de contemplar el lugar, ¿ya? Entonces ahí hay un tema súper interesante, la relación de los cuerpos con los espacios también. No sé, posiblemente sería súper común que cuando uno encuentre algo que ya es una excepción de ver justo un grupo de vicuñas cruzando en un espacio,
el deseo de poder tener una selfie tal vez donde yo estoy ahí y las vicuñas están detrás versus el poder contemplar simplemente el paso natural de ellas. Es una pregunta que yo me hago, ¿cuánta gente preferiría tal vez ponerse en posición de yo con un fondo de ello y no simplemente mirar? Eso es lo que yo quería plantearles como mis divagaciones. Disculpen tal vez el desorden o no linealidad, pero esa es un poco la lógica. Y termino con esta imagen para dar paso a mi compañero. Bien, pues muchas gracias. Te voy a pedir prestado una foto, si no te molesta. La del cielo, azul en la noche. ¿Por qué? Porque voy a seguir esa misma. Porque dijiste varias cosas que a mí me llamaron mucho la atención, que tienen que ver con lo que quería comentar. Y voy a seguir tu ejemplo de lectura hipertextual, porque no era aquí por este lado por donde quería partir. Pero, no, pero yo creo que de eso se trata. Cuando tú ves, tú comentabas, ¿cierto? Que ahí mismo estamos viendo una fotografía en el medio donde es muy natural, es el reflejo, el resultado de cierta técnica y de cierto instrumento en determinado momento con ciertas circunstancias del espacio que, de acuerdo a la habilidad de quien fotografió, logra la imagen del centro, ¿cierto? Y después de un retoque, de alguna manipulación a partir de otro elemento, que es otra palabra clave que usaste que tiene que ver con lo que yo quería comentar también, que es el software, nos da como resultado esta imagen espectacular que podemos ver a los otros extremos, ¿cierto? Tú como fotógrafa, y esto no lo podría contestar yo, por eso te lo pregunto directamente. A ti como fotógrafa, ¿qué te pasa cuando observas el resultado de obtener la fotografía en esos dos distintos momentos? En el primer momento, cuando tenemos la imagen natural, y en el segundo momento, cuando tenemos la imagen publicable, por así decirlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Tengo que ser sincera. Yo pedí que mi imagen no fuese postproducida porque quería tener lo que estaba viendo o lo más cercano a lo que estaba experimentando. Y lo que me pasa es que cuando veo las otras imágenes que llegan por un link, descárguela, es una construcción post que no tiene nada que ver con lo que yo viví ni con lo que vivimos todos los que estábamos en ese espacio, compartiendo el cielo, digamos. Por lo tanto, ya la duda que me genera es ¿cuál recuerdo les queda a ellos? Yo el recuerdo lo tengo clarísimo, que la imagen donde estoy yo al medio es lo que tengo en mi memoria, en mi imaginario de lo que viví en ese día y son los tonos y la oscuridad que vi ese día. Y la pregunta que yo le haría al resto como una especie de encuesta, ¿cuál recuerdo es el que tú tienes como el real? ¿El que te entregaron en la postproducción o el otro que es el que es, digamos, original, entre comillas? Entonces me ocurre que finalmente hay una construcción de otra historia, de otro recuerdo, de otra memoria. Está estupendo. No te preguntaba por la experiencia real, sino como fotógrafo a partir del resultado. Pero me queda claro que en el caso de la primera foto, a ti te deja más satisfecha porque es el resultado directo. Sí. ¿Sí? Bueno, hay otro tipo de experiencias, solo el video que agregué ahí. Hay otro tipo de experiencia que de pronto puede responder a otra granularidad emocional, pero que sucede como resultado de esta fotografía ya producida a partir de un elemento tecnológico distinto. Entonces, yo por eso decía que iba a hacer una lectura más hipertextual y me interesaba contar una historia que estaba dispuesta en otro momento, pero que se conectaba con la experiencia que tú decías, que habla de otra tecnología. Lo que estamos viendo ahí es el resultado de un cuerpo agotado después de varios días durante el mes de marzo, tratando de retirar un perno de un tornillo en cierto lugar de la casa. A todos nos ha pasado que en algún momento queremos hacer no se veía nada la ranura, yo no sé cómo salió eso, finalmente tuve que aprender a usar un dispositivo distinto para poder cortarlo y eso generaba un montón de nuevas sensaciones a propósito de nuevo el cuerpo, de lo que tú comentabas antes, y que llevaba a experimentar un tipo de reacción placentera
pero que no está alojada solamente en una dimensión, en una dimensión metafísica o si se quiere sencillamente alojada en determinado punto del cerebro, una reacción completa de todo tu cuerpo que pasa de un estado de tensión a satisfacción a partir de una experiencia tecnológica, que en tu caso fue la cámara digital, luego el software, y en mi caso finalmente fue un esmeril con un disco que cortaba metal. Ese tipo de experiencias tienen todo que ver cuando estamos hablando del objeto tecnológico, que es el contexto del cual me estoy colgando para argumentar todo esto, porque las emociones suceden como un conjunto de reacciones a partir de señales exteroceptivas, señales del entorno que a partir de los sentidos envían una serie de señales biológicas que llegan al cerebro y que por una cuestión cultural, de aprendizaje, nosotros las categorizamos de determinada manera. Podríamos entender que las emociones no son amor, odio, ira, qué sé yo, sino que en realidad categorías muchísimo más amplias con diferentes dimensiones dependiendo de nuestra capacidad de reconocerla a partir de nuestro aparato sensor. Entonces, la relación que yo tengo con los objetos es de naturaleza sensorio-motor. Ahora, si lo llevamos a nuestro contexto de la tecnología, yo ahí estaba poniendo el paralelo, tampoco es distinto de hacer un gesto con un joystick, ponte tú, y llevándole al juego, que es sobre lo que he estado trabajando en los últimos años. No es tan distinto sacar por fin ese perno y grabar el video para acordarme que le gané al perno, o ver el resultado de la fotografía natural, que obtener el gesto en una pantalla que responde a una buena combinación en tiempo y en forma de ciertos comandos, como por ejemplo lo que estamos viendo ahí de pinchar botones en un joystick. ¿Te fijas entonces? Sucede que nuestra experiencia con las imágenes, nuestra experiencia con las tecnologías, no son sencillamente, y esto te robo una idea que comentábamos hace unos días, no son solamente de tipo intelectual o mental, sino que hay todo un conjunto, todo un aparato sensorio-motor que entra en juego para establecer esos tipos de relaciones y categorizar significativamente esas experiencias que estamos teniendo. En el caso ya nuestro, lo que estamos viendo, en el caso del juego, o el videojuego en este caso, sucede entonces de esa manera. Por lo tanto, ¿por qué sería interesante discutir acerca de tecnología, discutir acerca de una imagen tecnológica, discutir acerca del juego, por ejemplo? Porque en todo este contexto nos estamos encontrando que la forma de jugar en realidad es una norma que está presente dentro de un ambiente digital, como el que ustedes describían antes, y esa norma digital está revestida de imagen y tiene un lenguaje más abajo, que ahí está el concepto que te decía, que es el software. Entonces, nos encontramos con que el software, el programa, es una interfaz de mundo que se reviste de imagen y tiene el funcionamiento de un videojuego. Entonces, nos damos cuenta que en realidad entender ese videojuego en las diferentes dimensiones, ya no solamente dentro del funcionamiento, de lo que podemos considerar lúdico, de lo que podemos ver estético, porque normalmente uno dice, vale, voy a estudiar juegos, el juego se puede estudiar desde el arte viendo la imagen, la imagen de arte, digamos, la pintura, la ilustración, el sonido, el audio, la interfaz visual, el UI, la interfaz gráfica, pero hay algo más que eso. Porque no podría entonces yo quedarme solamente con la experiencia de aprender a apretar el botón y meter la fuerza específica del esmeril para cortar el perno. No es eso. Hay un tipo entonces de estética que embellece a los objetos a partir de su naturalidad técnica, aunque suene un poco contradictorio, natural y técnico, ¿cierto? Su naturaleza técnica y aquello que lo hace bello, que no es solo lo que vemos, sino que es bello porque es funcional, porque hace lo que yo quiero que haga y depende entonces de mi manera de trabajar, conseguir el resultado final y aquello que también puedo ver. Pero eso nos lleva a otra dimensión, que tiene todo que ver con lo que tú comentabas. Las imágenes o este tipo de imágenes, sobre todo en un mundo digital, no son contemplativas, son imagen-acción. Entonces, el sujeto se
toma una relación distinta, se ancla, es una manera individual de situarse frente a este objeto tecnológico que varía y modifica entonces nuestras formas de entender la manera en cómo en un mundo digital, en donde básicamente todo lo que hacemos pasa por software, hasta sacar una fotografía pasa por software, varía entonces, modifica y nos enseña y nos reenseña a interpretar lo que pasa. Interpretar lo que pasa a partir de ciertas reglas de juego. Por eso es que, por ejemplo, Alessandro Barico, que es uno de los libros que tenía ahí, hace toda una historia, nos comenta de dónde viene la interacción, y nos dice que la vida hoy día, la vida del mundo digital, el mundo en el que estamos, es la de un videojuego. Es la de un videojuego que nos está mostrando las reglas, que nos está diciendo cómo tenemos que vivir, porque ustedes hablaban de Instagram, que hay otra imagen por ahí. Instagram es, en el fondo, un juego en donde un usuario toma una fotografía que se las muestra a otros usuarios y esos otros reaccionan puntuándolo. ¿Cómo se puntúa? A través de un me gusta, a través de un corazón, a través de una interacción. ¿Qué pasa cuando yo obtengo más interacciones? Subo en mi ranking, por tanto, esos rankings me hacen ser un tipo más popular y tener en el fondo una mejor performance en el juego. ¿Se fijan? Y de esa misma manera funciona todo lo que conocemos como aplicaciones, que está en el día a día como programas de trabajo. Pues uno dice, claro, un edificio lo hago con un software, una foto lo hago con un software. Sí, pero ¿qué software te llega? El que finalmente fue más popular, fue más exitoso, ganó en sus reglas de juego. ¿Te fijas? Entonces, el objeto digital, el objeto juego, que está revestido de imágenes que decíamos, nos obliga a ver entonces en dónde estamos y qué estamos haciendo. Por tanto, nos obliga a ver las imágenes no como objeto de contemplación, sino que a entender que hay un cambio y ese cambio hay que aceptarlo. A mí esas opiniones finales que comentaban me cuesta, no sé si aceptarlas, porque en el fondo yo también puedo estar diciendo tonterías y el resto tendrá que aceptar en mi tiempo decir las tonterías que quiera, digamos, pero me cuesta darles un anclaje a nuestro espacio de hoy día, porque no podemos cambiar a las personas. Ustedes saben, la cultura no es algo que se crea, se puede intervenir, se puede un poco de pronto direccionar, pero es una cuestión que sucede. No podemos cambiar la cultura, no podemos cambiar y decir que, mira, en realidad se está perdiendo la emoción del momento. En realidad son nuevas formas de entender el momento. Entonces, lo que yo no puedo cambiar a las personas ni a las culturas, lo que puedo cambiar son los instrumentos y las técnicas. Entonces, el que estemos hablando de eso hoy día, me parece que es súper atingente, que abraza todo esto que comentábamos en términos de la interacción y del software como interfaz de mundo, y nos invita a reentender también aquello que entendemos por arte en este contexto, ¿cierto? En el contexto de la imagen. Que, de nuevo, no es solamente la capacidad de leer. Por ejemplo, nosotros en diseño ocupamos muchas herramientas teóricas que vienen de la semiótica para poder hacer diferentes lecturas de aquello que se nos presenta, fotografías de corte más artístico y no solo de diseño, a lo mejor tienen incluso más lecturas posibles. Pero hay algo detrás de eso. Que para el diseñador es súper transparente, pero resulta un momento eureka entenderlo cuando estás viendo en realidad estas dinámicas que comentamos. Cuando yo logro un logo, por ejemplo, para ponerlo en términos muy de práctica cotidiana, cuando logro un logo, hay una imagen, probablemente las condiciones que al cliente le guste, pero el placer está, para uno, en que supiste ocupar las herramientas tanto teóricas como también prácticas, el software, que te permitió llegar a ese objetivo que nació en tu mente, probablemente pasó con el croquis, debiera pasar por el croquis, y luego llega a plasmarse en esa imagen perfecta vectorial utilizable en todos los contextos. Entonces, ese placer estético que se vincula tan íntimamente con lo técnico es lo que está presente en un mundo de imágenes mediado por software. Esa es la reflexión, ese es el mensaje. El mundo entonces se puede entender bajo la lógica de un videojuego que básicamente es un conjunto de imágenes que se nos están presentando y que nos invita a actuar de determinada forma, que por supuesto estas interfaces no son
ingenuas. No es tampoco que uno pueda decir todo es tan maravilloso, todo esto es nuevo, sencillamente hay que aceptarlo sin ninguna crítica de por medio, por supuesto que no. Las interfaces, por mucho que a los diseñadores nos duela, no son transparentes porque permiten hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo inhiben de hacer otras. Pero entendiendo toda su complejidad, ese cambio de perspectiva, ese cambio de paradigma, esa comprensión, ¿no?, de que el resultado final está íntimamente vinculado con su función y la capacidad de crearla, me parece que es un punto sobre el que vale la pena detenerlos y a partir de él construir ya temáticas muchísimo más específicas, como por ejemplo la narratividad, los manejos temporales o sencillamente las sensaciones que se consiguen a partir de ciertos mecanismos con determinados individuos. Ya. Bueno, yo voy a continuar con con este conversatorio. Voy a buscar las imágenes primero. Bueno, el tema que yo voy a tratar es perdón. Es la imagen como objeto de consumo versus la experiencia vivencial. Y esto a propósito de, bueno, de un poco del tema que hablaba tanto Gisela como Cristian, considerando el cómo se están realizando las imágenes en la actualidad con los dispositivos que tenemos al alcance. Quizás en la década del 80, el 90, se escribieron muchos libros o se teorizaba mucho a propósito de la sociedad de consumo y de los objetos de consumo. Yo leí muchos textos a propósito de que la realización del individuo o de la individualidad estaba basada justamente en el consumo de objetos de diseño, ¿ya? O sea, la gente estaba obsesionada por tener, no sé, este exprimidor de Stark, que era un exprimidor muy bonito y que finalmente todo se basaba en tener objetos, pero que además tuvieran diseño, ¿ya? Entonces, este ideal de tener estos objetos de diseño generaba también un estatus. O sea, mientras más objetos de diseño tú tenías, no sé, el Chase Long de algún diseñador conocido, la ropa de un diseñador conocido, ya no era solamente el hecho del diseño utilitario, sino que era que te generaba un estatus tener la marca o este tipo de objeto que te iba a diferenciar también del resto. Y esa necesidad de consumismo se volcó finalmente a la necesidad de tener imágenes. Y esas imágenes son básicamente la constatación de que tú has vivido experiencia. Estuve indagando por ahí que estos últimos años, quizás los últimos 5 años, hubo un cambio radical en el consumo de objetos. El consumo de objetos de diseño bajó un 2,5% creo, y sin embargo el consumo de experiencias subió un 5%. O sea, la gente estaba mucho más interesada en consumir experiencias que en tener objetos. Ya, o sea, ese cambio radical de finales del siglo XX, ahora, a principios del siglo XXI, se transformó. Y se transformó obviamente gracias también a los dispositivos. Ya no es solamente el vivir la experiencia, ya no es la experiencia del estar, y ahí tomo tanto lo que dijo Gisela como lo que dijo Cristian, ya no es solamente la contemplación. La experiencia estética en sí misma ya no es lo importante. Ya no es el hecho de el estar en medio de y tener conciencia del estar. ¿Ya? No es solamente el que yo vaya a un museo, por ejemplo, que es la primera imagen que tengo acá, y me detenga a contemplar la Mona Lisa. Una, porque está lleno de gente. La posibilidad de contemplar como tal, de tener todos mis sentidos puestos y en ese sentido vivenciar la experiencia de estar frente a la Mona Lisa ya no se da.
Y no se da por varias razones. Una, por la cantidad de gente que está asistiendo al museo, pero la segunda es porque ya no lo vivencio a través de mis sentidos o de mis ojos, sino que lo vivencio a través de la pantalla del teléfono. Y muchas veces, bueno, y no es el caso en esto, pero muchas veces la experiencia además es de espalda. Así como dice Gisela, es la obsesión por la selfie. Yo me pongo de espalda a la Mona Lisa y me hago la foto. ¿Para qué? Para observarla después. Ni siquiera estoy pensando en vivir esa experiencia de frente, sino que la estoy viviendo de espalda. Entonces, ahí se produce como una separación entre lo que es la vivencia y lo que es la experiencia. Se consumen experiencias, es cierto, la gente viaja, ¿ya? Por ejemplo, acá están todos en una playa, pero finalmente no están viviendo, o sea, no están vivenciando la playa, compran la experiencia de la playa, pero la viven a través del teléfono, ¿cuándo? Cuando van trasladándose hacia otro lugar. Ahí empiezan a revisar las fotos del teléfono, los videos, y ven cómo lo pasaron en un lugar en el que estuvieron recién. Y siguen consumiendo experiencia, sin embargo no están vivenciándola. Y ahí también hay se produce algo respecto del hacer fotográfico, porque ya no es la contemplación del paisaje o la vivencia de la experiencia para después obtener una imagen, sino que es primero obtengo la imagen y después me pongo a pensar qué significa eso, qué significó el paisaje a través de la imagen, no a través de lo que yo estoy. Entonces, la vivencia que se podría producir a través de los 5 sentidos ya no se produce así, sino que la vivencia se produce a través de una pantalla. Ya pasan a ser experiencias y son experiencias compradas finalmente. La gente está obsesionada con esta idea de capturar todo lo que visita, todo lo que ve a través de una pantalla. Y en ese sentido ya estamos pensando en una sociedad en que hay una inconsistencia, una obsesión por renovar las cosas y además, y es algo como bien interesante también, de una hiperelección. Ya no es una hiperrealidad, también es una hiperelección. O sea, yo tengo tantas cosas para elegir, tantas experiencias por consumir, que tengo que tenerlas todas. Y ahí, claro, está el Instagram y está esta necesidad de fotografiarme, de tener yo mi imagen, en cierto modo experimentando algo, para poder después elegir qué es lo que yo le quiero mostrar al resto. O sea, hago 100 imágenes para mostrar 2 o 3, pero porque necesito tener 100 imágenes para mostrar. En la época de cuando yo entré a estudiar fotografía, en que teníamos solo 36 fotos para, digamos, mostrarle después o sea, para hacer algo, para hacer un trabajo, uno en realidad no tenía una hiperelección, no tenías cómo elegir. O sea, tú sabías que, claro, a lo mejor entre las 36 podías elegir y tratabas de que ojalá te salieran, no sé, 10, para ahorrar, para tener así como la mayor cantidad posible de opciones. Pero ahora uno con una tarjeta de memoria donde te caben, no sé, 6.000 imágenes, claro que tienes una hiperelección, que da lo mismo finalmente. Ya no necesitas contemplar, pensar, hacer. Simplemente disparas en una obsesión por acumular imágenes, porque después vives tú el proceso de la elección y estás constantemente eligiendo. Cuando estaba estaba pensando respecto de este conversatorio y de lo que yo iba a plantear, recordé mucho las imágenes de Martin Parr, que no son imágenes de la época del celular todavía ni de las selfies, pero sí era una época en que el turismo se transformó en una empresa en que la gente también empezó a consumir mucho estos sitios turísticos. Y él encontraba, iba a estos lugares como la Torre de Pisa, no sé, Atenas, las ruinas en Grecia, en Egipto, y claro, estaba toda la gente haciéndose la misma imagen. Claro, en distintos lugares, desde distintos ángulos, pero finalmente es la misma imagen. Todos están sosteniendo la Torre de Pisa. Y todos van a tener esa misma imagen, porque es lo que necesitan tener esa imagen para demostrar también que ellos lo experimentaron o que lo vivenciaron. Pero nuevamente uno entra en esa dicotomía, o sea,
lo vivencio, lo experimento. ¿Cómo lo estoy experimentando? Básicamente, y Cristian también lo dijo en algún minuto, esa experiencia estética, la experiencia de la contemplación, es la que nos hace vivenciar finalmente algo. Y termino con esta imagen que es una imagen de prensa en el que, bueno, no se ve muy bien, espero que se vea mejor en la pantalla, en que aparece un lobo de mar que estaba en una playa, estaba enfermo, no sé si la puedo agrandar un poco como para que se vea. Bueno, no está muy buena calidad, pero ahí está el lobo de mar. Y la gente tiene esta obsesión de empezar a fotografiarse con el lobo de mar que está sufriendo en la playa, así como, oh, mira, tenemos un lobo de mar aquí que está sufriendo, no sé qué, y sube las fotos a las redes sociales, pero nadie lo ayuda. Nadie hace nada, sino que simplemente lo rodean, se fotografían, lo miran, pero no hay un llamado a la acción, digamos, porque están todos tratando de capturar ese momento, de tener esta imagen y consumir esta imagen y acumular imágenes para subirlas finalmente a las redes sociales. Y como para cerrar un poco, que también se suma a lo que dijo Gisela, yo anoté algunas cosillas aquí, que en esta hiperelección que tenemos y que vemos acá, o sea, estas personas rodeando, todo el mundo haciéndose selfies, todo el mundo sacándose fotos, y mirar ahí, la hiperelección nos lleva a lo mismo que tú hablabas, al revisar, al eliminar, al volver a repetir nuevamente la imagen, y nuevamente tenemos la acumulación, el consumo. Entonces, es interesante que ahora la necesidad para yo subir, digamos, en likes, porque al final el estatus social acá se traduce en cuántos likes yo tengo de mi imagen, se traduce justamente en eso, en la acumulación, finalmente, y transformar el objeto de consumo en el consumo de las imágenes. Eso. Ahora le damos el paso a Pepe. Voy a tratar de ser corto, un poco complejo lo que ya se ha dicho. Y para mí, yo di cuenta que iba a comentar la imagen desde la perspectiva del arte. Y para eso yo me aboqué hace unos años atrás a reflexionar sobre la imagen desde un punto de vista muy subjetivo, obviamente, y yo le llamé del arte, pero en realidad podemos también decir que es subjetivo. Un poquito ¿Más cerca? Sí. Y esto, yo intenté entonces, aparte de leer, investigar lógicamente lo que decían otros, ver qué me surgía a mí particularmente. Pensé que era importante tal vez poder poner en palabras las experiencias, como decía, con la imagen, ya que uno podía tener desde todos los ámbitos. Yo también trabajé en fotografía al principio, empecé estudiando arte y fui fotógrafo una temporada corta, pero fundamentalmente ahí me resultó que la imagen fotográfica fue muy significativa. Y después embarqué en otras áreas, pero en general trataré de conversar y de explicar las cosas desde el campo del arte para no abrirlo hacia otro lado y porque pienso que puede ser un aporte. Y en la parte, no sé si llamarla teórica o específica de la imagen, yo me anoté entonces una especie de palabras claves para poder referirme a ella y una, voy a nombrarlas, son 4 o 5. Una es que la imagen es inestable, otro que la imagen funciona por capas, otro que a la imagen se entra, o sea, hay un ingreso, otro que la imagen necesita persona y que la imagen tiene un borde poroso, ¿ya? Y lo otro es que una especie de bonus track que se llama que el arte es el mediador, ¿ya? No, los mediadores, existen hoy día muchos mediadores, pero yo pienso que el arte sería el real mediador. Entonces, súper cortito para decir un poco mi idea de la imagen y conversar con ustedes, porque lo interesante acá en la conversación, creo, es que la imagen es inestable por cuanto de que nunca es la misma. O sea, siempre uno dice que es esto, sí, pero si cambia la luz o si cambia el momento, la imagen se modifica.
Entonces la imagen tendría, eso es para anunciar nomás una parte de su inestabilidad. Que la imagen funciona por capas, que lo entiende cualquiera, ¿cierto? Que la imagen es un constructo en el cual ocurren un montón de elementos que por lo tanto uno pudiese incluso desglosarlos, como ya lo más simple sería figura y fondo. Figura y fondo, y la imagen está compuesta de alguna manera, como de ejemplo. El ingreso, que es la parte más interesante que me gustaría también poner arriba de la mesa, es que a la imagen se entra, a la imagen no funciona sola, ¿ya? Obviamente que entra una persona, y ahí el otro punto, que la imagen tiene que ser una persona. Si no hay persona, no hay imagen. La imagen no funciona sola, no existe la imagen, dicho humanamente, ¿ya? De alguna manera. No le podemos decir que si la Canon lo vio alguien, no lo vio nadie. La máquina no ve, la máquina hace otra tarea. Y lo otro es que el asunto de los bordes porosos tiene que ver que la imagen de alguna manera dialoga todo el rato con la realidad. Entonces está influida también, es otra manera de expresarlo. Entonces, eso por un lado. Y en realidad para mí ha sido siempre interesantísimo pensar en la fotografía ya como evento, qué es lo que es. La fotografía para mí siempre, de alguna manera, yo la puedo señalar como que es pasado. La fotografía siempre es algo que pasó, o sea, no tiene presente, a pesar de que se podría discutir, ¿ya? Pero tiene una cierta cualidad que me interesaba también, de que era algo que había pasado. Por lo tanto, el hecho de que sea un registro, fundamentalmente. Respecto a las imágenes construidas, interesante todo lo que se habló acá, y efectivamente ahí entramos a la cancha chica, ¿ya? De que como la imagen en el fondo es un constructo, ocurre en la persona, es re importante todo lo que se señaló aquí de las sensibilidades, ¿ya? Como bisensibilidades, como mencionó Cristian, de las emociones. Y creo que los conceptos estéticos o belleza también son algo que se puede profundizar de alguna manera, que se puede ahondar. Yo considero que lo que es bello no basta con decir que es bello, es lindo, sino que hay que entrar. O sea, hay que ingresar, es un aviso nomás. A propósito, tu antena te está diciendo, mira, hay algo aquí. Tú dices, bello, sí, pero eso no, hay el principio, eso no es la llegada ya. La llegada no es que bello. Y eso, hay un libro de Fromm, y se lo quería comentar a Soledad, que se llama Miedo a la Libertad, donde hay un ejemplo re interesante a propósito de esto de las selfies y de las fotos, porque es antiguo, es muy antiguo, y decía que la gente estaba frente a las cataratas del Niágara, o lo que fuera, una catarata importante, y todo decía, sí, qué impresionante, y sacaban fotos, pero nadie está impresionado de nada. O sea, no existía la experiencia, porque podría haber sido qué terrible, tal vez qué terrible la catarata, en vez de decir que impresionante, qué bello, que sí, lo mismo con los cuadros. Entonces hay una sugerencia o un principio hay reflexiones previas, y interesante para nosotros también no saltarnos tal vez ese esfuerzo que ya hubo de algunos que mencionaron estos fenómenos. Eso como resumen, ya no sé si me gustaría también esto de la tecnología como ortopedia que nombraba el Cristian, de que en el fondo la máquina que nos ofrece una serie de sensores y repercutores, y son increíblemente ciertos. Y lógicamente que la artista Rebecca Horn, entre otros, lógicamente que se fabrica unos dedos gigantes para tocar lejos, ¿no es cierto? Y son cosas del 70, ya son antiguas, pero son esfuerzos, reflexiones sobre lo mismo. Creo que es la percepción, hasta dónde llegan mis dedos, ¿ya? Por decirlo así, mi lectura de la realidad, mi relación con el mundo. Eso. Una pausa ahí para que conversemos, no sé, como yo no quiero extenderme yo en mis visiones, pero creo que yo había traído como libro acá una bibliografía, traje un pie, que este es un pie de un artista que se llama Urban Blanc, y que yo lo traje como evidencia. Yo decía que podría ser una piedra, podría ser un lápiz, en el sentido que constituye una imagen por un lado y constituye bibliografía. O sea que yo quiero poner como en la balanza, así como hay un libro, puede haber un objeto o puede haber la realidad misma, puede ser bibliografía. Yo creo que es importante para nosotros, incluso como investigadores, no perder el contacto con esa parte, sí. Y por eso que yo lo quería citar, ¿eh? Esa fue mi explicación, ¿ya? Eso, me gustaría que nos preguntáramos cosas y podía ser hablar un diálogo, porque fueron en general
teoremas, por decirlo así, o pensamientos Sí. complejos, que no sé si una audiencia va a poder estudiarlo como texto. Sí, yo me quedé con lo primero que planteó Cristian, que fue... Que te copió todo. No, fue como cuando planteaste el tema del videojuego, yo en ese momento empecé a relacionarlo con que posiblemente esa experiencia de mirar el cielo con telescopio y el final registro, finalmente tal vez es una experiencia de videojuego donde las personas están consiguiendo una imagen que les permite una alucinación mayor que supere ese propio momento que posiblemente el juego o los dispositivos lúdicos, o entenderlo esto como dispositivos lúdicos, porque finalmente el telescopio mismo, la imagen que yo obtengo del telescopio es una imagen que no existe, porque esa imagen ya fue, porque está a años luz de nosotros. Entonces, eso ya en sí mismo ya era interesante. Entonces era como esta imagen fantasiosa de que estoy viendo Júpiter. De hecho, yo vi las lunas de Júpiter en el telescopio, pero no era una imagen del momento, es una imagen que viajó. Eso ya es ficción total. Entonces le agrego y le agrego y le agrego, y en ese sentido creo interesante lo que nos pasa, de que el ser humano con estos dispositivos va ampliando sus límites propios naturales. O sea, es como para llegar a llevar al ojo a ver cosas imposibles que no es capaz, pero que hay alguien que sí permite eso. Y eso implica cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos. Y tengo claro que yo no estoy en contra, simplemente lo observo, y lo observo porque me produce inquietud, porque además vengo, y ese es el punto, vengo del mundo análogo. Entonces he podido ver ese traspaso y lo he podido vivir en carne propia como productora de imagen, como profesora también del tema, y que me veo con un dispositivo dron que logra imágenes que son imposibles, al menos a nivel más común, cotidiano. Me veo con los dispositivos que graben en 360 grados, veo cómo se puede llegar a obtener cuestiones que son cada vez menos límites, o sea, los límites ya no existen en eso. Y en ese sentido creo que uno podría estar viviendo un videojuego constantemente sin tener claridad de lo que estamos. Y lo que plantea la Sol era como entender que la experiencia finalmente, la experiencia toma forma de imagen, pero nunca se materializa, porque sigue siendo no cosa. Entonces, porque la imagen es electrónica, materializarlo implicaría un proceso que no muchas veces se consolida. Entonces también es interesante eso, que la imagen finalmente, o esa experiencia sigue siendo una cuestión inasible, intomable, que fluye, que fluye, que fluye. Claro, y agregar que en el caso de una experiencia ya también así bien particular, en un museo habían expuesto en una sala unas grandes fotografías del universo. Eran bastante bien logradas, muy bien impresas, y yo estaba impresionado en mi formato, ¿no? Qué linda la foto, o qué linda la imagen. Y se acerca un señor y me dice, ¿te gustan las fotos? Sí, dije, lo encuentro increíble. Yo prefiero los datos, me dijo. Entonces yo quedé plop, y él era como, no el director, pero algo parecido del centro astronómico, ESA, lo que fuere, y para él lo que me dijo fue súper directo. O sea, esa foto de ahí no era una foto, era una imagen construida a partir de datos. Entonces él, cuando veía rojo, amarillo, verde en la foto, en los universos preciosos, él sabía que eran años luz de esto, menos años luz, más años luz. Interesante el comentario, porque, de nuevo, ¿dónde se construye la imagen? El soporte te ayuda a que tú armes la imagen, pero la imagen en el fondo es un constructo personal, de alguna manera. Piensa ¿Y que cuál es el, perdón, Aparte de la tecnología. claro, cuál es finalmente el sustrato que decías tú? Porque claro, uno puede decir, la fotografía ahí expuesta viene de tintas y de un Sí, determinado papel y qué sé Sí, yo. un plotter, sí. Pero esa fotografía llegó ahí de otro sustrato que está compuesto por unos ceros que fue codificado de determinada manera por otros objetos técnicos. Entonces empezamos a ver. Sí, exacto. Y es impresionante cómo nos estamos encontrando en que ese paso, ¿no? de el software que en este momento lo hizo fue convirtiéndose en una cuestión ya tangible, práctica, que alguien con determinada
porosidad en sus emociones, le puedes decir algo y llega a un nivel de reflexión como el que comenta usted. Yo creo que Peter dijo una cuestión que a mí me dejó bien pensativo, y era el tema de los límites. El arte, que es una dimensión, si se quiere, más humana, en mi modestísima opinión, porque no me considero artista y ustedes me pueden corregir, yo creo que una de las funciones principales que tiene es justamente poner a prueba esos límites. Ir corriendo aquello que se va entendiendo como arte, moviéndolo, si no estaríamos viendo pinturas rupestres todavía, por cierto. Es decir, la historia no ha pasado por nada. Y desde ese punto de vista a mí me parece que establecer entonces el punto de vista, la mirada desde aquello que es estético, me parece que es una cuestión que hay que hacerlo y que nos permite entender el mundo, sobre todo un mundo que yo agradezco mucho la exposición de Sol, porque Sol, todo lo que yo dije acerca de la experiencia digital como videojuego fue el ejemplo de todo lo que dijo Sol. Lo trajo muy a contexto. Pero ustedes también comentan cosas que son terriblemente interesantes. Por ejemplo, en el caso de las imágenes cósmicas, el tiempo, que en los aparatos digitales también los podemos ver que son cuestiones que por lo menos tendríamos que preguntarnos qué son. Es decir, nosotros sabemos, por una tradición amplia, que se puede hablar de 3 tipos de tiempo, ¿cierto? Un presente presente, un presente pasado y un presente futuro. Si uno se va a la física, en realidad, lo que Newton me parece que venía de ahí, nos dice que en realidad el presente no existe. El presente sería más bien una intersección entre pasado y futuro, que se termina en el preciso instante en que empieza. Por eso que en realidad hay algunos que dicen que el tiempo no existe y otros dicen que el presente no existe. Bueno, pero ¿y entonces cuál es el rol, poniéndolo en el contexto que comentaban ustedes, cuál sería la importancia de la fotografía? Considerando que por muy construida que sea, por muy dirigida, por muy tensionada que sea, está rescatando una porción de tiempo que uno pudiese considerar intelectualmente pasado, una cuestión que sí existe en un determinado, congelar aquello que no existe. Me parece súper interesante porque la construcción temporal en objetos digitales, y si uno lo ve en el videojuego, claro, pasa todo el tiempo porque se dice que los videojuegos de hecho son aparatos temporales y de ahí también la fuerte relación que tiene el estudio sobre lo narrativo y las manipulaciones que existen a nivel temporal. Pero hay otra cosa que también comentaba Gisela, que tenía que ver con aquello que entendemos como juego. Hay que ver eso, porque claro, yo decía, el mundo digital es la experiencia del mundo digital, de toda esta experiencia que ustedes comentaban, preguntémonos entonces cuál es la experiencia, de pronto lo que nosotros entendemos por experiencia es diferente a la experiencia que está entendiendo el mundo, que es experiencia hoy día, y ese era mi punto anteriormente. Pero hay autores que han ido más atrás, por Johann Huizinga, por ejemplo, él decía que en realidad la denominación Homo sapiens se quedaba corta porque no alcanzaba a expresar todo lo que el ser humano era hoy día. En su tiempo, digamos, y ha mutado en la actualidad. Entonces, él decía que en realidad no hablamos de Homo sapiens, sino que de Homo ludens, es decir, de seres humanos que culturizamos una serie de reglas a las que le asignamos sentido. Entonces, claro, si uno lo ve desde el punto de vista que comentaba Gisela, en realidad todo lo que hacemos forma parte de un juego. Hasta ir a misa, yo en ese momento era muy creyente cuando leí que Huizinga puso que la misa era un juego, me dolió un poco, pero ya lo superé. Entonces, si uno piensa, la actividad del juego está presente desde ese punto de vista en todo el aparato humano. Si uno lo lleva ahora al contexto digital, en el ambiente, insisto de nuevo, de la imagen, de la experiencia y de lo tecnológico, te das cuenta que claro, ya no es solamente el juego, sino que el videojuego, llamando siempre a que más que ayudar a la foquita, lo primero que hay que hacer es decirle al mundo de ese juego que estoy aquí y que no sé si voy a hacer algo o no, pero estoy aquí y cumplo con mi deber social de decirles a todos que estoy aquí, porque esta experiencia en el fondo se va democratizando y ahí entramos a otros temas. Pero súper interesante, me gustó muchísimo y como les digo, les agradezco la visión sobre todo del tiempo. Yo creo que claro,
yo me sitúo en el contexto, ¿cierto?, del sistema y qué sé yo, pero para mí lo más relevante de esta experiencia de videojuego es el tiempo. Así que ahí a lo mejor alguna vez, si es que me invitan de nuevo, entendería si no me invitan de nuevo, pero si pasara, a lo mejor podríamos tratar el tema. Yo pienso que la práctica de conversar como el juego de conversar, permitirse conversar es una apertura y funciona mejor, o sea, se juega mejor la medida que, claro, que está permitido como en un juego, que cada uno juega a su modo, pero el juego igual es entre varios. Entonces ese conversatorio o conversar como juego, como dices tú, que es en tiempo real, pero que también digamos, el cruce, ¿no?, en este instante. Encuentro que es valioso compartir en esta mesa una reflexión entre lo tecnológico, lo análogo y un aparato de la imagen que es la fotografía. Esto podría haber sido el cine, podría haber sido también el rayo X, porque hoy día un rayo X o esas máquinas que también sacan fotos, ¿cierto? No sé cómo, porque te sacan fotos, ¿cierto? Sacan fotos del hueso, y hoy día las fotos del hueso yo iba a ofrecer una, pero te la puedo mandar después. Hoy día son impresionantemente nítidas, ya mucho más nítidas que hace 20 años atrás, que hace 40 años atrás. Y eso son imágenes también, pero uno la prevé la imagen, uno puede leerla. Y el que uno pueda leer una imagen, que ese otro contenido que faltaba en esa lista, que las imágenes se leen de alguna manera. Entonces uno tiene un montón de herramientas para leer, no solamente cuáles son esas herramientas, porque es un lenguaje la imagen, ya está articulada. Entonces en ese sentido es constructo, pero también alguien la lee. Nosotros la leemos con intelecto, con historia, con lo que tú sabes, con tu biografía, con tu corporalidad, como decías también, el cuerpo también lee. Y en este minuto leemos en conjunto, junto con supuestamente para entendernos estaríamos viendo o leyendo algo parecido. Es una hipótesis. Creo que dentro de lo que se dijo acá, yo puse aquí la foto es de quien la hace o del que la usa, o sea, como en el sentido de que la fotografía, como dije antes, ¿no? Empieza a funcionar cuando alguien la mira. Yo puedo mirar una foto de Sanders antigua y prenderla, digo yo, le pongo en on. Si yo empiezo, y la cosa se prende, aparece, empieza a funcionar. Después está guardada en una caja o está guardada, la pieza está cerrada. A lo mejor otra cosa lo mira, pero mirar es un acto también muy profundo. Yo creo que eso, humanamente, mirar no solamente es el ojo el que mira. Esto en ese sentido, subrayar que es una persona la que mira y en ese sentido también el sentido, el cuerpo, todas las cosas que se nombran acá. No tiene que hay una persona, porque la gente mucho dice ese cuerpo, pero es una persona que habita en un cuerpo. Bueno, Bueno, a propósito de lo que acabas de decir, estaba pensando en un poco también lo que había dicho Cristian del Instagram. O sea, efectivamente las imágenes toman sentido cuando alguien las ve. O sea, si yo no la veo, la imagen básicamente no existe. Difícilmente puedo, o sea, una imagen va a tener sentido si alguien no está contemplándola o mirándola o vivenciándola. Y el Instagram finalmente hace eso. De todas las imágenes que se suben, cuando tú le das un like, es porque, y todas las personas que le dan un like a esa imagen es porque esas personas la vivenciaron, la vieron y esa imagen ahí cobra sentido. Cuando tu imagen no tiene ningún like o tiene el like de tu mamá o de tu hermano, es como básicamente es como que no existiera. Es como que la experiencia que yo acabo de vivir. Malagradecida con tu madre. No, pero porque las mamás siempre le van a dar like a las fotos de uno. sí. Bueno, algunas, pero básicamente es como, es una necesidad, o sea, hay una necesidad también de que esa imagen sea vista. Ahora, claro, la imagen no es que pierda valor porque no sea vista. El hecho es que en la sociedad en la que estamos, digamos, necesitamos números. Necesitamos, o sea, los números finalmente, los números de quien lo ve, los números de quienes lo comparten, esos números son los que van a estar validando un poco las imágenes y por lo mismo se necesitan las imágenes postproducidas. Porque mientras mejor se ve la imagen, más impacto va a tener. Porque ya la verdad es que, como decía Peter, nada nos impacta. O sea, las imágenes están tan hiper postproducidas, hay una construcción tan estética finalmente de las imágenes. O sea,
la gente sube y sube atardeceres con unos cielos rojos y violetas y no sé qué. Y tú salías al patio y mires, Sí, sí, es son bello, bonitas, es pero pro- ya como que la saturación está Sí. sobre niveles. Yo quería hacerte un comentario Impresionante. no sé si didáctico, pero por decirlo de una manera, a propósito de las puestas de sol y lo bello que son. Es fantástico que la gente publique puestas de sol, aunque no sepa de qué se trata ni por qué. Claro. Y uno piensa que es como una especie de lugar común, ¿cierto? Yo pienso que la puesta de sol es linda, entonces le saco la foto y la posteo, y no la experiencia. ¿Ya? A lo mejor la experiencia en poco, no es que no la experiencia, y podrían experimentarla más, pero ayuda un montón a propósito de esa experiencia en particular, de saber que por qué para la mayoría de gente una puesta de sol es emocionante. Y me pasó que no sé, un documental o que fuera una explicación del señor Goethe, por ahí decía que cuando el sol se pone, está la atmósfera tan densa, es tanta atmósfera que hay entre aquí y allá, que se produce el efecto cristal y la luz que es blanca se rompe y salen los colores. Entonces, en el fondo, tú estás viendo algo insólito, un misterio increíble del universo en ese minuto, y eso es lo increíble. Y por eso que estás así con los pelos parados, porque resulta que está pasando algo insólito y que es que estás viendo que en realidad la luz es de colores. Y eso es impresionante y uno lo sospecha. Pero a lo mejor antiguamente tú lo puedes entender a un modo sensible, como dirías tú, corporal, pero no intelectual. Pero es interesante aportar la parte, como decías, teológica o científica, que también hay que asociarla tal vez, de que hay datos, hay cosas como concretas, importantes ocurriendo. Sí, yo creo que en lo que tú dices también hay algo que hay que relevar, y es que cuando uno se sitúa en esta mirada de la interfaz o de lo tecnológico, el software como interfaz de mundo, hay la necesidad de observar una vuelta hacia el individuo. Entonces, por eso que esa lectura que tú comentas me parece que es tan importante. Porque ustedes están comentando cuestiones que tienen que ver ya con lo comunicacional. Entonces, se entiende cuando uno trabaja desde el punto de vista de los dispositivos, de los objetos, que se sigue utilizando, o se seguía hasta hace no tanto, utilizando esta visión de estímulo-respuesta, ¿no? Es decir, emisor y receptor. Pero verlo desde el punto de vista de la interfaz hace que regrese el sujeto a la ecuación. ¿Y qué produce eso? Al volver al sujeto vuelve la subjetividad. Y al volver la subjetividad se desencadenan una serie de otros procesos que hacen que aquella imagen sobre la que yo me estoy situando, de pronto con mis limitaciones, pero como muy bien decía Peter antes, desde la subjetividad quiere decir desde la emoción. Luego, ¿qué es la emoción? Ya es otra pregunta. Pero situándonos, la interfaz entonces nos permite a nivel comunicacional intentar decir qué es lo que a mí subjetivamente me está sucediendo frente a determinado proceso que de pronto es inexplicable. Yo no tenía idea que tenía que ver con la densidad de la atmósfera y lo que sucedía con la luz. Pero lo que nos sucede subjetivamente y que se suma a este ecosistema de saber digital, me parece que también es otro punto de entrada bien importante, ya no solamente cuestionarnos acerca de, porque es una cuestión que yo me llevo a decir, a cuestionarnos qué es la experiencia. A mí, como les digo, no me termina de llenar esa idea de que en realidad no tengo la experiencia porque estoy más pendiente de la foto. Yo creo que es una experiencia distinta. Ahora, ¿qué tan fácil para nosotros es entender que eso es distinto, ni mejor ni peor, sino que diferente? Ahí está la tarea para la casa, que sí. los interesados o los que tienen más que decir, que creo yo que son los artistas, nos pueden ayudar. Yo creo que para hacer un comentario sobre el asunto de la interdisciplina o incluso de la idea de arte integrada que están viéndose aparecer, ¿cierto? Es que, y esto de que una explicación complementa una imagen o una visión, y en el fondo es parte de la visión o parte de la imagen. Y es que con un físico antiquísimo que se llama Martín Oya, me pasó que iba de chico viajando por los Jardines de Maipo y yo miraba por la ventana y decía, qué increíble, que no sé qué es lo que le encuentras tan increíble, me decía él, y que era bien aguja. Y me decía yo, bueno, no sé, que lo sé, lo que las piedras, lo que fuera. Y él me decía, pero es que eso pasa por esto, me decía, y me daba una explicación física.
Y yo quedaba impresionado porque en realidad era cierto, ¿no? Y empezaba a ver cómo el cerro estaba creciendo o moviéndose, como hacen los geógrafos o la gente que entiende de montañas así de ese punto de vista. Y claro, yo creo que es re importante hoy día que entender que si las disciplinas se separaron un minuto por motivos muy prácticos y técnicos, en general están súper interactuándose todo el rato, y esa es como una cierta visión de apertura también que hay que permitirse hoy día, y por eso es que bienvenido a discutir interdisciplinariamente, a cruzar conocimientos. Eso. Lo que tú dices de la experiencia de esa separación, yo tampoco lo veo como una separación. Yo tengo claro que con el grupo que estuve, todos tuvimos experiencias diferenciadas, solo que la mayoría, la experiencia mediada por otro dispositivo más aún, para ellos es significativa. Y para mí, no, porque yo, no, que en el fondo, en ese momento, lo que yo estoy haciendo es observando esa situación. Por eso cuando yo escucho de lejos que dicen, hoy voy a entregarle un registro para producir, digo, no, la mía no, pero también estoy observando a todos los otros. Pero creo que son experiencias tan válidas. Si el tema no es el que estamos frente, yo estoy a este lado, tú estás al otro lado, no estamos en un mismo lado, la diferencia es que hay formas de pararse y plantear esa observación que son diferentes. Entonces, ahí es donde está el tema de los paradigmas, está el tema, de hecho, uno podría leer a Philippe Dubois y está totalmente caduco, pero si uno no mira, uno cambia el soporte, cambia la gelatina y cambia un sensor, pero la lógica es la misma. ¿Ya? Era químico, era óptico, ahora hay software, pero el sistema, la logística es exactamente igual. Hay física que llega a un aparato y que genera un tercer producto, que en este caso es el dispositivo. Lo que yo siento que va modificándose son los comportamientos respecto de cómo vivimos esos dispositivos. Y eso me parece interesante de conversar. Aquí se habló mucho, que también es cierto, estamos hablando de fotos. El tema no es hablar de fotos, porque como que aquí no es el gremio de los fotógrafos, el gremio de la imagen. Pero terminamos hablando en fotos porque yo creo que ahí, pensaba yo el otro día, cuando uno va a una obra de teatro, uno es espectador de una obra de teatro, ¿cierto? Que es una imagen también. Pero yo no soy parte de la obra de teatro. Voy al cine, yo miro una imagen, el cine es una imagen impresionante, ¿cierto? Multiproducción, XX, pero yo soy espectador. Pero en el tema fotográfico, yo ya soy partícipe. Yo creo que también ahí pasa algo interesante al tema de lo fotográfico, que a la otra disciplina aún mantiene al otro como estando fuera y frente a algo. En el tema fotográfico yo siento que hay una lógica donde yo ya soy más partícipe de la disciplina porque soy parte de la disciplina, porque entro al cuadro. Por eso que yo a mi presentación le puse esta cosa de la significación, porque yo ya soy protagonista. Entonces ahí me parece que también hay algo... Sí, bueno, la acción de arte y el teatro de Grotowski, etcétera, involucran al público de una manera bastante consistente. Sería bueno usar el micrófono en la voz. Aquí ¿no? Sí, vamos a cantar una canción. para esta parte. Cantaré para ti una canción. Sí. Bueno, quería decir que entre la selfie y poner la mano en la roca hace miles de años no hay tanta diferencia. Estoy aquí. Es como una sensación de eso. Hay un acto, no sé, llamarle atávico, no sé cómo va a ser el nombre apropiado, para decirle algo muy corporal y sí, como que un existencial, ¿cómo llama por ahí? De que la necesidad de decir, existo, estoy, ya, importante. ¿Ya? Casi narcisista, diría. ¿Cómo? Casi narcisista. Sí, pero yo creo que todas las cosas tienen de dónde depende dónde están, y la cantidad no son veneno. Obviamente puede intoxicar de narcisismo, pero si una persona dice estoy aquí, y a lo mejor para avisarle al hermano que pasó por ahí o al amigo que estuve, porque sabe que hay 8 y que si hay 9, alguien pasó por ahí y marcó mano nueva. No se sabe por qué hay tantas manos en esas rocas, ¿ya? Uno puede especular como quiera. Todos queremos poner la mano o que era un sistema de comunicación. Hoy día se siguen descubriendo cosas re interesantes a través de las cosas del lenguaje, ¿no? Y a propósito del Flusser que citaba Gisela, y que yo conocí a través de Zielinski, que él no sé por qué tenía un proyecto con Flusser, y interesante estudiar los lenguajes, ¿no? Y por eso es que me interesa lo que hablas tú del software y de los programas. Piensa que los programas siempre lo hace una persona, número uno, y segundo, lo hace a partir de experiencias humanas. O sea, en el fondo no es un pensamiento solo maquinal. Los programas para construir imágenes como el Procreator, lo que sea, digitales de imágenes, los arquitectos,
están basados en cosas que son un lápiz y una regla, por decirlo así, o un lápiz y un punto. Son cosas que existen antes también y que son análogas también, tienen un correlato electrónico. Sí, sí. Bueno. No, solamente para no quedarme con la deuda de los libros, porque hemos comentado un par de veces, ya sé que estamos medio del tiempo. Hay Alessandro Barico, The Game, el texto del que hablábamos acerca del mundo como videojuego. Gilbert Simondon, para el concepto de tecnoestética, que para ser bien honesto no es una cuestión que haya estado estudiando por años, llevo algunos meses nada más, pero que de verdad te cambian el punto de vista. Y quería comentar algo aparte de lo que dijo Peter, pero si seguimos así vamos a terminar mañana. Así que nada, solamente para cerrar, muchas gracias por la invitación. Por favor, no puedo quedarme No, solamente agradecer la invitación, la oportunidad y nada, ojalá que en el futuro poder estar más pendiente. Ahora yo creo que la pregunta que tú planteaste va a quedar pendiente para cuando entran acá a hablar de teatro. Yo creo que ahí va a haber una fuerte discusión sobre qué tan espectadores somos. Así que promete. Sí, no, agradecerles a ustedes, aceptar la invitación, aceptar venir a este conversatorio y nada, pues los dejamos invitados para el tercero, que será en diciembre, en noviembre, perdón, es que ya estoy casi terminando el año, en noviembre, y ya les avisaremos por nuestros canales cuándo será, y esto lo podremos ver el lunes en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.